saludo cordial desde la Escuela Quiteña de Estudios Bíblicos EQUEP, directamente de la ciudad de Quito, Ecuador. Estamos dando la apertura a este podcast. Le doy la presentación a mi compañero Josué, hermano en Cristo y compañero en este proyecto que estamos iniciando nuevamente. Pidiéndole también a nuestros primeros invitados, el hermano John Briaque Bustillo, desde Venezuela, Yaracuy, nuestro hermano Ronald Parada, del Táchira, y mi persona, Raf Yanquero. Vamos para estar viendo este tema, un tema muy interesante, las cartas de la prisión, del apóstol Pablo. Pero antes de entrar a las cartas de la prisión, vamos a adentrarnos lo que sería antes que fuera encarcelado Pablo. Y para eso hay que ir al libro de Hechos, ¿no, mi hermano Josué? Claro. O sea, vamos a estar viendo cómo fue que él inició, qué proceso sufrió él para que de una vez llegara hasta la prisión. ¿Qué proceso hubo en el camino? ¿Qué pasó que él tuvo que llegar hasta la prisión? Entonces vamos a estar con nuestros hermanos aquí debatiendo esos puntos tan importantes, paso a paso, para ver cómo fue la historia de este gran apóstol. Sí, interesante, hermano. Entonces, el apóstol Pablo, libro de Hechos, vemos que fue ya convertido por el mismo Jesús. Comienza este proceso de transformación y de capacitación para la labor, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 20 vemos que está terminando su tercer viaje misionero, ¿o no, Bustillo? Correcto. Entonces, ¿qué pasó desde el capítulo? ¿En qué ciudad se encontraba Pablo en el capítulo 20? Bueno, Pablo se encontraba en la ciudad de Mileto, y es un momento muy especial porque él manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vemos que en el capítulo anterior, el capítulo 19, ocurre un alboroto en este lugar que le impide a Pablo volver a esta ciudad en Éfeso. Y él desde Mileto, él manda a llamar a los ancianos para poder despedirse de ellos. Y vemos que Pablo, al despedirse de ellos, vemos su lado sentimental, su lado humano, porque él estuvo aproximadamente 2 años en esta ciudad. Por lo general, cuando uno dura tanto tiempo con una membresía, con unos miembros, se tiene cariño, pues se empieza a tener cariño en su corazón. Entonces Pablo, cuando les manda a llamar a los ancianos, se despide de ellos, pero al mismo tiempo les exhorta y les anima y les advierte que van a venir problemas dentro de la iglesia, no solamente de Éfeso, sino de toda Asia Menor. Wow. Y bueno, Pablo se despide, y luego de eso él necesita ir a Jerusalén porque se aproxima una fiesta importante judía, el día de Pentecostés. Entonces Pablo, él quiere, en la narrativa bíblica expresa que él desea poder estar en Jerusalén para celebrar esta fiesta, que es lo que vemos más adelante cuando llega a esta ciudad. Interesante cómo Pablo se despide de estos grandes ancianos allá de estas iglesias, y de la manera que lo hace. Según he leído esta historia, vemos que hubo mucha emoción, mucha preocupación también, porque él sabe que iban a venir circunstancias para estos ancianos. Pero Pablo, en su ministerio en Jerusalén, ¿qué es lo que lo lleva a él a que tenga estas circunstancias? ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué tiene él estos problemas en Jerusalén cuando llega? Si, no sé. ¿No hubo alguien, hermano Ronald, que le había advertido respecto a lo que pudiera haber pasado en Jerusalén? Sí. Hubo no solamente alguien, el Espíritu Santo también. Pero antes de todo, me gustaría mencionar algo que yo creo que hay que resaltar, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de las cartas que se conocen como las epístolas o cartas de la prisión, que fueron 4: Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. Para este punto en el cual estamos mencionando que Pablo se encontraba en Mileto y hace la despedida con los ancianos de Éfeso, no
aún no se habían escrito estas cartas. Es correcto. No se habían escrito. Estamos ahorita entrando como en el trasfondo de estas cartas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué pasó anteriormente a que se escribieran estas? Y Pablo, como hemos conocido, pues Pablo fue un misionero, un predicador muy activo. Este era su tercer viaje y él tenía un deseo de ir a Roma, porque la misión de él era predicar el evangelio a todo el mundo, expandir el evangelio lo más que se pudiera. Y quería ir primero a Jerusalén para llevar unas noticias y visitar a los hermanos, darle noticia de que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo estaba creciendo en estas regiones, las regiones De Asia, ¿no? de Asia. Y su intención era ir allá para posteriormente ir a Roma. Ese era su plan. Y obviamente vamos a ver en la narrativa, y si Dios nos permite y nos da el tiempo, ¿verdad? De que Dios le concedió ese plan, pero bajo los términos de Dios. Tremendo. Y él comienza su viaje a Jerusalén motivado primordialmente por una fiesta muy importante para los judíos, que fue la fiesta de Pentecostés. Y él va, y a pesar de que él va, muchos hermanos le decían, porque el Espíritu Santo ya le había mencionado que él iba a sufrir, que iba a padecer, que si iba a Jerusalén iba a ser puesto preso. Incluso Ágabo, ¿verdad?, que es un profeta que se le aparece en una de estas ciudades cuando va retornando a Jerusalén. Le quita, es muy curioso esta parte porque dice que le quitó el cinturón, ¿verdad? El cinturón, una correa, podemos imaginarnos nosotros, ¿verdad? Llegó, se la quitó y se amarró y le dijo: mira, Pablo, así como yo estoy, así te van a arrestar en Jerusalén. Pero dice que Pablo no hacía caso de nada de eso, sino que su objetivo era llegar allá. Y los hermanos también le decían: Pablo, si vas a Jerusalén, vas a sufrir. Y él decía que tenía que ir, y dice que los hermanos lloraban y eso. Y en Éfeso fue muy conmovedor, porque Pablo había durado 3 años en Éfeso. Sí, ¿eh? 3 años en Éfeso él había predicado allá. Ahora imagínate, pasar 3 años con una persona, con ciertas personas, Se relaciona. se crea un lazo, Un vínculo. y Pablo, por más que sea el amor a Cristo que nos hace que también nosotros sintamos de esa misma manera, pues Pablo se despidió con muchas lágrimas, sabiendo, no sé si el Espíritu Santo le había revelado que él no lo iba a volver a ver más. Y emprende su viaje a Jerusalén. Es interesante porque cuando él llega a Jerusalén, él no llega a otro lado, sino a un personaje que se llama Nasón, ¿cierto? De la ciudad de Chipre. Discípulo antiguo, lo hospedó. Entonces, una pregunta interesante, un dato, yo quisiera saber, o sea, ¿de dónde era este discípulo antiguo? ¿Era de Pablo o era de quién era? Hermanito Llorián. Bueno, la narrativa bíblica no nos especifica cómo este hombre se convirtió, pero al decir discípulo antiguo me da a entender que probablemente se convirtió en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando se nombran estas 22 nacionalidades, que se nombra también Chipre. Entonces seguramente al decir discípulo antiguo quiere decir, no sé si otras versiones dirían discípulo inicial o discípulo o de los primeros cristianos, pero En Reina Valera dice antiguo. en Reina Valera dice antiguo, entonces probablemente es un hermano, un cristiano que se convirtió en ese día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, seguramente. Ya estando en Jerusalén, Pablo, ¿cuál es el primer hecho significativo que le ocurre a él ya dentro de Jerusalén, ya dentro de la ciudad? ¿Qué le pasa? Resaltante, así. Ajá. ¿Qué hecho resaltante le ocurre a él ya en la ciudad? Ahora, mira, a ver, hubieron muchos hechos importantes. O sea, yo resalto primeramente esa reunión que tuvo con los ancianos. En Jerusalén para ese tiempo se encontraba, como podríamos decir, como uno de los líderes, Jacobo, el hermano de Jesús de sangre, hijo de María, que para ese entonces ya había creído en Jesús. Recordemos que la narrativa bíblica menciona que los apóstoles los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y él se reúne con los líderes de Jerusalén, Jacobo, los ancianos, con la intención de llevarles unas buenas noticias, exacto. También se dice que fue a llevar las ofrendas que se habían recogido en Asia. Antiguo. Sí, porque recordemos que
en Corintios se menciona de unas ofrendas que se estaban recogiendo para la iglesia de Jerusalén por las necesidades que estaban pasando. Y se dice que también Pablo fue el motivo de su reunión llevar esas ofrendas a Jerusalén. Claro. Y fue con un buen propósito, con un buen motivo. Y esto, pero, ahí está el pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Ya los israelitas estaban ya como predispuestos por todo este acontecimiento que estaba pasando, que era que los gentiles estaban creyendo en Jesús. Recordemos que en el contexto cultural los judíos no se mezclaban o no tenían relaciones con otras personas que no fueran israelitas, Otras naciones, ¿eh? otras naciones. Entonces había como cierto celo, cierta disputa y saber, Pablo iba emocionado porque se estaban convirtiendo muchas personas al cristianismo, personas que no eran israelitas. Sí. Y la expectativa de Pablo era que los hermanos lo recibieran de buena manera. Vamos a alegrarnos, gracias a Dios, vamos a darle gloria a Dios por eso. Sí se ve que Jacob dijo, bueno, gracias a Dios, pero había un problema que era que los judíos estaban diciendo que Pablo estaba enseñando cosas fuera de la ley, que estaba metiendo, incluso más adelante dice que estaba metiendo a gentiles en el templo. Y entonces la propuesta que le hacen, Tenían algo ahí, ¿ah? sí, la propuesta que le hacen los líderes a Pablo era que se purificara, que fuera al templo, fuera con otros varones, que cumpliera un voto, que pagara para que los demás se dieran cuenta que él estaba guardando la ley, que no estaba infringiendo la ley. Pero eso fue comenzando por ahí, uno de los problemas que tuvo Pablo, y ya veremos que mientras que estaba en el templo, la cosa se puso más... Un dato interesante que yo en la investigación que vi de ese punto era que en ese tiempo Agripa I tenía la costumbre de a estos hombres que daban cierto voto, el nazareo, era que él pagaba los tributos y hay una narrativa de Flavio Josefo que dice que era un aproximado entre 15 a 30 monedas de ese tiempo. Denario, 30 denarios, que era aproximadamente un mes de salario. Y además de eso, daba tres ofrendas de animales, que era la costumbre judía, ¿cierto? Claro. Entonces, vemos que Pablo llega de Asia con la ofrenda y pagó todo eso. Era uno vivo, diría yo. ¿Qué opina usted, hermano? O sea, porque Pablo pagó 4 ofrendas, más la de él. Claro, pero esa plata yo me imagino que salió del bolsillo de Pablo. O sea, no, tampoco que salió de las ofrendas que él llevó. Hay una posibilidad, pero no lo expresa la narrativa bíblica. Lo cierto es que tuvo que pagar, Cierto. sea con plata de él o sea con plata... Y en ese reto, ¿verdad, hermano? En ese ritual, hermano José, él no dijo que no, pues. O sea, porque él era bueno, o sea, delante de los jóvenes de nosotros, delante de muchos, estaba haciendo su ministerio. Él había hecho una gran labor. Claro. Y cuando le dicen, mira, está ocurriendo esto, hay tales rumores, o sea, y quiero que después me diga, hermanito Jobrián, junto con Josué, cuáles eran esos rumores. Él no se niega a hacer ese rito. El voto. A pagar. Es increíble porque él no se niega a hacer nada de eso. ¿Qué opina usted, Jobrián? Claro, Pablo al aceptar sin ningún problema ese voto, que lo encontramos en Números capítulo 6, versículo del 3 al 20, el voto de Nazareno, está como afirmando que él es 100% judío. Él está afirmando que él cumple a cabalidad las leyes judías. Vale. Si tiene que cumplir un voto, lo cumple. Si tiene que guardar la ley, la guarda sin ningún problema. Ahora, Pablo, él viene de experimentar una relación con gentiles, ¿sí? Con la mayoría de gentiles. Y eso a él le permitió poder adaptarse para predicar el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Pablo lo que quería, lo que más deseaba en su corazón era convertir tanto gentil como judío. Él lo que quería era que ellos llegaran a Cristo. Así que si tenía que hacerse, eso lo dice la primera carta a los Corintios, si quería hacerse a los judíos, lo hacía, y si quería hacerse a los gentiles, lo hacía, para ganar Claro. almas a Cristo. Amén. Ese era el propósito de Pablo, ganar las almas a Cristo. Entonces, si aquí le dicen, vamos a hacer voto de Nazareno, no tengo ningún problema, para que mis hermanos judíos vean que yo también cumplo las leyes judías, no tengo ningún problema en hacerlo.
Pero vemos que él tuvo inconveniente con su pueblo judío, porque vemos que los judíos de un punto de vista veían como que él también estaba dándole entrada o participación a los gentiles. Entonces se buscó cierta discordia con su pueblo, incluso lo llegaron a acusar de muchas cosas falsas. Entonces, ¿cómo se puede relacionar estas cosas con lo que usted dice? Bueno, cuando llegamos a la narrativa que a él lo sacan del templo y le dan una golpiza, ¿no? Vemos que Pablo le acusan de 3 cosas, ¿no? La primera, de haber profanado el templo, pero es totalmente falso, porque Pablo en ningún momento él metió a gentiles en el templo, que era lo que le acusaban acerca de que en el libro de Hechos dice que anteriormente él se encontraba con 2 hombres de Asia Menor. Uno era llamado Trófimo y el otro creo que era el Tíquico. Entonces, los judíos, recordemos que existían sinagogas en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces habían judíos, evidentemente. Cuando Pablo, él predica allá en Asia Menor, evidentemente él predica en la sinagoga, y él le predica también a estos judíos. Sí. En Éfeso habían judíos que vieron a Pablo con este Trófimo, y cuando lo ven a Trófimo en Jerusalén, entonces, ¿cómo se diría? Y ve, o sea, se Piensan, creen que está metiendo a Trófimo al templo, pero lo están acusando sin evidencia ni nada, y eso no ocurrió realmente. Esa fue la primera acusación, que estaba profanando el templo. La segunda acusación era que era un rebelde. Que quería rebelarse, que era un maltratador. Causaba Revueltas. Y eso era peligroso para el Imperio Romano. Claro. Para los romanos era peligroso que existieran alborotadores. Y la tercera acusación era que no estaba cumpliendo la ley de Moisés o la estaba aboliendo. Esto era lo que acusaban a Pablo, pero no había ninguna evidencia exacta de que Pablo hacía. De hecho, Pablo hacía todo lo contrario. Ya, entonces, parte de ese problema fue prácticamente, por decirlo así, un chisme. claro. Un chisme que llegó desde Éfeso, imagínate, desde Éfeso, como se había encontrado gran parte de los judíos en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, ahí se aprovechó la oportunidad para regar ese chisme entre los judíos. Entonces los judíos decían, bueno, Pablo está metiendo gente gentil al templo, ¿no? Esto no es permitido, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar justicia por nuestras propias manos. Y eso es lo que pasa en el templo cuando Pablo dice que estaba cerca de cumplirse ya el voto, de terminar, faltaba un día creo. 7 días. Sí, y llegan al templo y lo agarran, lo sacan para comenzar a golpearlo y con la intención de matarlo, querían era matarlo. Entonces podemos decir que por estas acusaciones falsas, él se buscó bastante problema, ¿verdad? Con su mismo pueblo ahí, se buscó mucho problema, por lo que podemos ver. Sí, pero no es que se lo buscó, la gente se lo creó, la misma gente creó los problemas porque él no estaba haciendo nada malo. Ya. O sea, nada que no estuviera dentro incluso de las normas judías, de las leyes judías, estaba cumpliendo y lo demostró con ese voto y Pablo fue un fiel obediente de la ley, ¿sí? Pero no estaba haciendo nada que infringiera la ley como tal, por eso que No le dejaron ni hablar. Y Nada, como nada. que la narrativa de Hechos 21, 30 y 35, que era tanto el alboroto que tuvieron que alzarlo en peso, ¿cierto? Los soldados. Sí. ¿Qué ante quiénes? Hermano Ronald. ante los judíos que lo habían capturado, todos esos judíos que estaban en Jerusalén, que se habían reunido, motivados por este chisme y lo agarra. Bueno, el alboroto llega a oídos del tribuno que estaba ahí en Roma, que de esa región, y pues rescatan a Pablo, como tú dices, lo alzaron, yo me imagino así, entre la gente, lo alzaron los romanos y eso, los soldados con la intención de que no le hicieran más daño, pues porque querían saber qué era lo que estaba pasando ahí, ese alboroto. A los romanos no les gustaba el alboroto, porque eso se podía prestar para un golpe de estado. Sí. Tremendo. Entonces podemos ver que, si seguimos la historia, la narrativa, podemos ver que Pablo tenía cierto beneficio delante de muchas personas en el pueblo judío y delante de los líderes romanos. ¿Por qué Pablo tenía su beneficio? ¿Qué tenía él que tenía su beneficio, esa manera de que él podía exponer su... Si era judío, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es eso? Hermano Rutillo. Bueno, lo que pasa es que Pablo, en esta defensa, cuando
cuando le iban a castigar, le iban a azotar. Eso está en Hechos 22 del versículo 25, cuando Pablo presenta su defensa ante el tribuno, que ya le iban a azotar, ¿no? Él le dice, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión escuchó eso, dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces Pablo aquí está afirmando que él también es un ciudadano romano. De hecho, anteriormente en Hechos 21, el versículo 39, él dice que él nació en una ciudad de Cilicia, que es del Imperio Romano, que también parte donde es Saulo de Tarso, ¿no? Tarso es de la ciudad de Cilicia, entonces Pablo está diciendo aquí y afirmando que es ciudadano romano. Entonces, cuando el tribuno se sorprende y se da cuenta de esto, le pregunta, ¿y cuánto pagaste? ¿Cómo obtuviste esa nacionalidad? Porque yo pagué mucho dinero. Lo pagué, ¿ah? Ahora, Pablo le dice, yo la obtuve de nacimiento, es decir, que él es un ciudadano romano de nacimiento. Es judío, sí es verdad. Doble judío, nacionalidad tenía. 100% judío, porque él dice que es de la tribu de Benjamín, pero también es un ciudadano romano, porque él nació de padres judíos. Evidentemente, para entender esto es un trasfondo mucho más allá, porque esto viene ya desde la diáspora, cuando Sí, se esparció, los judíos se esparcieron por el mundo, y actualmente el mundo aquí conocido es el mundo romano, el imperio romano. Entonces, siendo judío, pero de padres judíos, pero nacido en una ciudad romana, no hay ningún problema. Es como pasa en otros países, ¿cierto? Que cuando ciertamente tienes una nacionalidad de nacimiento, para la redundancia, tienes un hijo o concibes un hijo en otra ciudad, en otro país, y tienes esa posibilidad, ese privilegio, diría unos, de tenerlo como Pablo vivió eso, ¿cierto? Entonces vemos eso. Luego de eso vemos que tiene la segunda defensa. ¿Contra quién fue esa segunda defensa? Esa segunda defensa fue contra el concilio de Jerusalén, contra los líderes religiosos. Es que, porque este tribuno que lo agarra, él quiere saber el motivo por el cual se creó ese alboroto. Entonces manda a llamar a ellos para ver de quién lo acusaba, cuál era la acusación de ellos. Y tiene esta segunda defensa. En el libro de Hechos encontramos 5 defensas, que yo creo que aquí nos va a llevar mucho tiempo, y eso que estamos solamente en la introducción de las epístolas de la prisión. Estamos viendo el trasfondo que sucedió antes de esto, ¿verdad? Pero sí, ese fue la segunda defensa, fue ante ese concilio, el concilio de Jerusalén, los sacerdotes y eso que llevaron las acusaciones ante este tribuno Lisias para a ver si lo condenaban. La intención de ella era condenar a Pablo. De ellos. Vemos aquí que Pablo es muy inteligente, ¿no? Utiliza cada una de estas situaciones para él presentar su defensa, pero al mismo tiempo para mostrarle a las personas en quién creía Pablo. Vemos que aquí muestra su chapa romana, ¿no? Su cédula romana, pero ahora ante el concilio, ante el Sanedrín, que estaba lleno de líderes fariseos y líderes saduceos, aquí divide el concilio. Muy interesante, porque aquí él dice, bueno, me acusan por creer en la resurrección. Y entonces dice, no, nosotros, el grupo que jala para Pablo dice, no, nosotros apoyamos a Pablo, nosotros también creemos en esto. Entonces se divide, y entonces el tribuno no consigue culpabilidad en Pablo. Claro, porque entonces lo llevan ante el tercer juicio, que es el gobernador Félix. En esta audiencia había los saduceos y los fariseos, y en su práctica, o sea, en su creencia, uno creía en la resurrección y los otros no creían en la resurrección. Entonces Pablo se agarra, conociendo eso, Pablo se agarra de ahí, bueno, dice, yo creo en resurrección y me juzgan por esto. Entonces los fariseos dicen, bueno, ¿por qué lo vamos a juzgar por lo que nosotros creemos? Y entonces ahí se dividió, dice que el auditorio se dividió, los saduceos por una parte y los fariseos por otra parte, y en la final no tomaron ninguna decisión. Bueno, Pablo se fue. Entonces era a propósito de Dios que Pablo sufrió prisión. ¿Y por qué? Sí, ya nosotros vemos el panorama un poco más amplio, porque tenemos la narrativa bíblica, las cartas y todo eso, y sí era parte del plan de Dios, Pablo era un ministro muy activo, él predicaba, trabajaba, vemos que también en ocasiones en Hechos
conoció a Priscila y Aquila, comenzaron a trabajar haciendo tiendas y esto, y por lo que conocemos y se ha escuchado de Pablo, él era un hombre que trabajaba mucho, y cuando Dios le encargó esta misión, pues no fue la excepción. Dedicó tiempo, y es interesante porque cuando vemos la vida de Saulo, antes de ser Pablo, también era con esta intención. Él perseguía, iba, pedía cartas, iba a Damasco, iba a todas las ciudades con la intención de llevar a los cristianos. Sí, era un hombre trabajador, por decirlo de ese sentido, activo. Y entonces yo creo, aquí ya es especulaciones, ¿verdad? Que si Pablo seguía ese ritmo, no iba a tener la oportunidad de escribir ninguna carta. Entonces, parte del propósito de Dios era que Pablo estuviera en un lugar tranquilo, que pudiera seguir evangelizando, porque a pesar de que Pablo estuvo preso, no se detuvo, pero ya ya bajo otros términos, sí, otras perspectivas, y esto permitió a que él escribiera, o por lo menos que le ayudaran a escribir, pero él es el autor de estas cartas, porque también vamos a ver de que hubieron personas que le ayudaron a escribir. Podría ser, él dictaba y los demás copiaban. Él tenía escribas para que hicieran ese trabajo, pero fue de esa manera para que él pudiera escribir. Es lo que podemos nosotros notar pues, en la narrativa. Es tremendo. ¿Qué opinas, hermanito José? Es interesante cómo fue la única manera de que Dios tuvo para frenar los pies a Pablo, porque verdaderamente si él seguía en la calle, no iba a tener tiempo de escribir ni de exhortar a las iglesias de los alrededores. Entonces, es de la manera que Dios encontró para poderlo tener quieto en un lugar y que él pueda entonces exhortar y corregir a la iglesia. Pero vemos en esa defensa que Pablo en Hechos, vemos la narrativa cada vez como que Dios como que lo va preparando, ¿cierto? Vemos que la preparación, y también un dato interesante que quiero dar una acotación que dijo el hermano aquí, Jobri Ángel, del privilegio que tenía cierta nacionalidad, especialmente la romana en ese tiempo, es que cuando supieron que lo querían matar por ayuda de su sobrino, vemos la narrativa en Hechos 23, sí, que le dice a Claudia Alicia que puede ser que lo mate, lo están tentando, y le iban a hacer una mentira para que lo trajeran nuevamente al concilio, para en el camino. Lo mismo que ocurrió con Jesús, un juicio totalmente injusto, sí. Totalmente planificado. Entonces Pablo, muy astuto, dice, no, yo soy romano, yo acudo al gobernador. Y a eso para Jerusalén no voy a ir. Y a eso voy, porque dice que Pablo Eliseo llamó a dos centuriones, ven acá, me dijeron esto. Y mandó que a 200 soldados se le acosteara y otros 70 soldados de a caballo, los jinetes lo cubiera, y otros más de lanza. O sea, era tanto la cuestión de Pablo que lo mandaron a custodiar. Sí. ¿Para mandarla a dónde? Cesarea. A Cesarea Marítima. Entonces, Entonces, donde vemos al gobernador. Donde vemos que la defensa contra el gobernador Félix. ¿Qué podemos ver en esa defensa, hermanito Jovian? Bueno, esta es la tercera defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Y vemos que Félix también quería como ganarse el favor. Pero él no consiguió a Pablo culpable, para ir resumiendo de una manera general. Él no consiguió a Pablo culpable, pero para no perder el favor de los judíos, igualmente lo dejó preso por 2 años. Es decir, no fue un gobernador justo, realmente no fue un gobernador justo, fue un gobernador injusto. Y vemos que Pablo, cuando él se presenta ante Félix, él también en cada una de estas oportunidades, y cuando se presenta también ante Agripa, y cuando se presenta también ante Festo, él predica su evangelio a través de su testimonio. A través de su testimonio él predica el evangelio diciendo: yo soy Pablo, yo era fariseo de fariseos, yo perseguidor del camino, pero me apareció el mismísimo Jesucristo y me dijo: tú me vas a ser útil. Y entonces ahí dice, y ahí muestra su ministerio, todo lo que ocurre en Hechos desde el capítulo 11 en adelante acerca de Pablo y su ministerio hacia los gentiles realmente. Tremendo. Entonces este emperador no encontró culpa en Pablo, pero aún así lo dejó preso por complacer, vamos a decirlo así, por complacer a los judíos. Claro. Para para que su mandato, su manera de dirigir no flaqueara delante de Pablo. Pero verdaderamente en su
en su argumento no tenía culpa acerca de nada de lo que había hecho ni de lo que lo acusaba. No hallaron nunca algo por el cual Pablo pudiera, y eso lo dice el mismísimo Festo, ¿no? Cuando Pablo apela a César y Exacto. dice, ciertamente no encontramos nada Nada. en este hombre. Si él no hubiera apelado a César, Incluso, hubiera salido en libertad. Claro, Es decir, claro. ni siquiera, ni Félix ni Festo, los gobernadores Exacto. que jugaron a Pablo, consiguieron nada en Pablo, pudo haber sido en libertad. Lo que pasa es que él, cuando apela al César, es para poder ir a Roma. A Roma. claro, claro. O sea, ahí se va cumpliendo ya el objetivo que él tenía en un principio. Llegar hasta Roma, incluso hasta más allá, pero se va cumpliendo desde una visión o perspectiva de cómo Dios quería que él llegara a ese lugar. No de cómo él pensaba que era, sino como Dios quiso Exacto. que llegara. De hecho, a Roma. Pablo le había dicho a Dios que él quería a Roma. Y el Señor le envía a Roma. Pero ¿cómo le envía? Preso. Preso. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, Pablo va a Roma gratis. Exacto. En un barco del gobierno, protegido por soldados romanos. Escoltado. No es como él pensaba, no es como los planes de Dios, ¿no? A veces Exactamente. dice Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante, que Dios responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Claro. Les pedimos esto, nos respondió más, ¿no? Por así decirlo, de una perspectiva. Pero vemos que evidentemente en todo este transcurso, toda esta prisión, este encarcelamiento que vivió Pablo en Cesarea Marítima, fue la oportunidad de predicarle a los gobernantes. Ujú. Sí, sí. sí. A gobernadores, Pablo les predicó el evangelio. Sí, y podemos ver ahí, hermano, un dato interesante de Licia. ¿Quién era Licia? Era su esposa, creo yo, ¿verdad? O su mujer. Licia, No, 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 Licia Licia. era el soldado. Dice el tribuno. No, disculpe. La esposa de Era Drusila. Drusila, Es que está rayada la Biblia. la esposa del gobernador, y ella era judía. Drusila. Y vemos que ella era judía y como que vemos en la narrativa que como que conocían los del camino, ¿cierto? Entonces ellos como que estaban induciendo al gobernador Félix, que era su esposo, que como que escuchara a Pablo mismo en persona, así como tú te dices, que fue enviado para los gobernantes. Y vemos 3 puntos que le comenta a él, que le confronta. ¿Qué podemos sacar de eso? Esos 3 puntos que usted también analizó, mi hermano. En el capítulo 24, versículo 24. Bueno, pienso yo que esta mujer judía se interesó en conocer acerca de Cristo. Y como todo, ¿no? Seguramente dentro de la iglesia vemos hermanas que su marido no es creyente y lo que más desea su hermana es que su marido crea. Creo que, pienso yo aquí, ya especulando, que Drusila quería que su esposo conociera a Cristo, Claro. conociera acerca Wow. de la ley, conociera acerca de lo que era este camino, por Sí, como ya. lo traducía Pablo. Y evidentemente son más que todo especulaciones buscando bajo la lógica, ¿no? Claro, claro. Es decir, por ejemplo, Josué llega a tener una novia, ¿no? Por así decirlo. Y ella todavía no ha creído. El mayor deseo de un cristiano es que su pareja sea cristiana. Que no creyó. Pienso yo. Claro, claro. Entonces lo que ella quería, o pienso yo, lo que ella quiere es que su esposo, el gobernador, conociera y viera acerca de este camino, a ver si Pablo hubiera tenido la oportunidad de Y penetrar en esos su puntos- corazón. En esos puntos vemos la naturaleza de Pablo, de cómo es confrontado. O sea, no le importa que esté adentro, al frente, mejor dicho. Entonces, él le pone 3 puntos. Yo quisiera saber cuáles son esos 3 puntos que le golpea al propio gobernador Félix. 1, 2 y 3. Justicia, dominio propio y el juicio venidero. Claro. Yo creo, como apoyando un poco lo que dice el hermano Jorge Ángel, Drusila, ¿verdad? Conociendo a su esposo, y ella sí, conociendo también a Dios porque era judía, quería de cierta manera que su esposo actuara de buena manera, que conociera lo correcto y eso, porque para nadie es un secreto que los gobernantes en ese tiempo, y yo creo que para este tiempo igual, corrupción, Claro. hacían juicio a su favor. En cuanto, o sea, no eran justos a la hora de determinar. El mismo Pablo es un ejemplo vivo de eso, de que Los años no presos. no le halló ninguna causa de dejarlo preso No y, seguía preso. y lo dejó ahí porque por gusto. ¿Ve? Entonces eso no es justo. Claro. Entonces uno de los temas era la justicia. Pablo comenzó a hablar acerca de la justicia, o sea, de que es justo, de que si una persona no No es merece culpable. la culpa, o no tiene la culpa, no merece estar Claro. preso ni nada de eso, y es algo, una realidad para este tiempo también, ¿verdad? Otra cosa fue acerca del dominio propio. O
sea, de su personalidad como persona, ¿verdad? Valga la redundancia, y el otro del juicio venidero, de que Jesús va a venir por segunda vez y que va a haber un juicio y que cada quien va a pagar de acuerdo a sus obras. Y dice que cuando escuchó esto en particular, cuando Félix escuchó esto de que el juicio venidero, tuvo miedo, pero ese miedo no fue bueno porque no lo llevó a arrepentirse, nada de eso. Claro. Simplemente escuchó, le dio miedo por un momento, pero después siguió con su pensamiento, bueno, voy a congraciarme con los judíos y voy a ver si Pablo me Ahí dice el verso 26 justamente. me ofrece algo para soltarlo. Esperando que Pablo le diera dinero para soltarse. Claro, Claro. quería Un favor. Que tenía conocimiento que Pablo manejaba, pues, Claro. cuestión. Entonces, Sí, claro. lo tuvieron ahí 2 años preso. 2 años. ¿Cierto, Josué? ¿Cierto? Entonces, de paso cambia de gobernante, de Porcio Festo, de De Félix Félix. a de Festo. Félix a Porcio Festo. Y Sí. vemos que él toma la autoridad como gobernante en Cesarea Marítima. Entonces, vemos que lo que es la cuarta defensa, Cuarta defensa. y un dato interesante que vemos que los judíos eran tan tremendos que pasaron este tiempo y tenían el mismo plan de querer Sí. matarlo. Matarlo. Yo digo, mataron. wow, es que esta gente era una cuestión tremenda. Y él acata los mismos puntos. Quisiera que el hermano Josué ahí me estuviera apoyando respecto a la defensa, de la cuarta defensa. Vemos ahí como, continuando un poquito con la historia que dice, unos judíos hicieron un voto para matar a Pablo, que juraron no comer ni beber hasta que no mataran o capturaran a Pablo. Entonces, no sé, pienso yo que estos judíos al no capturar a Pablo ni matarlo, se habrán muerto de hambre. Porque ellos no dicen que lo cogieron en ninguna parte de la historia, entonces yo Ya digo que se han pasaron muerto de hambre. Ya, Todo yo hay. pienso que, yo también me he hecho esa pregunta, yo creo que se murieron, si cumplieron su palabra se murieron, Porque porque si eso habían de hecho voto- un voto de no comer ni beber nada hasta que no le hayan dado muerte a Pablo, eso fue antes, cuando hicieron el complot. Se da cuenta el tribuno, los gobernantes, y se lo llevan a Pablo escoltado para Cesarea. Claro. Y yo no sé qué pasó con esa gente, solamente Dios sabe y la historia, ¿verdad? Mira, otra cosa aquí importante es que se dice, no se sabe con exactitud, unos dicen que Pablo, mientras que estuvo preso en Cesarea Marítima, escribió las 4 cartas carcelarias. Un dato interesante. Y otros dicen que fue cuando estaba en Roma. Aquí no ve, aquí va camino a Roma. En Roma también duró tiempo preso. Pero no se sabe con exactitud si fue. Lo cierto era que estaba preso, porque evidentemente en las cartas él dice yo preso. Siempre ratificaba que él estaba preso en Éfeso, cuando escribió la carta a los Efesios, cuando escribió la carta a los Colosenses. Filipenses, imagínate. Filipenses, él mencionaba que estaba preso. Y a Filemón también le dice incluso que Onésimo está conmigo aquí en la cárcel. Pero sin embargo, no cambia el propósito Tu mensaje teológico. del mensaje, el mensaje teológico, lo que Pablo quería enseñar a los hermanos, a la iglesia, dependiendo del propósito de cada carta en particular. Sí, Exactamente. ya en este cuarto juicio vemos que Festo quería también ganarse el favor de los judíos. Ujú. Dice el Sí, versículo por la 9, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y hallarse juzgado de las cosas de Lo que te lo quería llevar. Y entonces Pablo dijo, no, claro, ya no dice, voy. Dice el versículo 10, ante el tribunal de César estoy Él me tiene que juzgar. donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes. Pues si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. A César apelo, me voy Claro, para Roma, Entonces, apeló al máximo. Claro. al emperador. Exactamente. Y como ciudadano romano, Podía él ser. tenía ese derecho. La ley se lo Podía permitía, A César apela, a César y porque a- quería ir a Roma. O sea, vemos la actitud de Pablo como era, de verdad, Josué. Claro. Que era así, que yo voy como sea para Roma. O sea, así me lleva encadenado. Pero mi objetivo era, porque tengo un objetivo más grande de ir a Roma. Porque como dijo el hermano Jobrián, que era la cúpula de la economía y la civilización humana en ese momento. Sí. Como La fue Egipto en un capital, momento. claro. como la O sea, capital del mundo en Ahí ese momento. estaba todo. Entonces él quería saltar por Europa. Y, Claro. ese era el puente. Y Yo- ese era su objetivo. Yo me imagino a veces a Pablo desde un punto de vista ya así, trayéndolo a este contexto, una persona imponente, una persona activa, es decir, su característica. Una persona que siempre tenía una palabra, siempre Sí, sí, tenía sí. algo que decir en el momento exacto, entonces era una gente
podemos decir que una persona inteligente, una persona que sabía cómo hablar, cómo Claro. dirigirse y a quién apelar para poder, por ejemplo, salvarse y saber a quién recurrir en caso de emergencia. Entonces, es una persona muy inteligente. Era un hombre muy preparado. Sí. Pablo había estudiado mucho. Incluso la narrativa bíblica en Hechos también dice que estudió bajo los pies de Gamaliel, un reconocido maestro. Un reconocido Raboní. maestro de maestros. Claro. Raboní, maestro de maestros. Y aparte de eso, se dice también que Pablo en Cilicia, allá en Tarso, también fue educado. Ujú. Y en ese tiempo habían 3 universidades principales. Una se encontraba en Roma, la otra se encontraba en Alejandría, Egipto, y la otra ahí en Tarso, que se dice que Pablo también tuvo preparación académica ahí. Pablo estaba preparado en todo, en filosofía, en leyes judías, en leyes romanas, él conocía, él sabía, Claro. por eso que él dice, mira, Pero apeló a César y antes él dijo, es lícito. ¿es lícito castigar a un ciudadano romano? Porque él conocía Él toda sabía, esa él sabía ley. Claro, la ley. Pablo era... Yo creo que por esa razón Dios escogió a Pablo también, Wow. sabiendo lo que Pablo tenía y lo útil que iba a ser. Claro, por sus condiciones y características que tenía. Claro. Vemos los primeros capítulos de Hechos, ¿cierto? El capítulo 9 en adelante, que es lo que habla. No, y vemos que también Pablo, al tener este intelecto, era el que podía predicarle a los gobernantes, era el que podía, incluso le predicó al rey Agripa. Quinta defensa. En la quinta defensa, para ir resumiendo, dice el versículo 24 del capítulo 26, diciéndole él estas cosas en su defensa, Festo le dice que estaba loco. Y él dice, mas no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, porque era rey judío, el rey Agripa, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Por qué le dice eso? Porque él era judío y conocía a los profetas. la ley, claro. Y entonces le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, que Pablo utilizó todo este proceso en Cesarea Marítima para presentarle a los gobernantes, incluso para presentarle al rey Agripa, el mensaje de Cristo. Lo que más deseaba Pablo era, preso o libre, es predicar al Señor. Y a este crucificado dice, creo que es 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, versículo 22, si no me equivoco. Me propuse predicar a Cristo Y a este crucificado. Entonces ya ahí termina su defensa y entonces él es enviado a Roma, que ya viene desde el capítulo 27 y 28, donde no es un viaje Muy gratificante, muy cómodo. muy cómodo, ¿no? Pero llegó. Pero llegó, Dios lo protegió, Dios con el amparo de Dios, el cuidado de Dios, llegó porque estaba dentro de los planes de Dios. Es interesante que ya acá, el autor del libro de Hechos es Lucas, ¿no? Es interesante que vemos que Pablo no estuvo nunca solo en su ministerio como evangelista y tampoco estuvo solo en su ministerio dentro de la prisión. Aquí se nombra a Lucas y aquí Lucas nombra a nosotros en muchas ocasiones. Es decir, que Lucas se incluye en ese viaje desde Cesarea Marítima hasta Roma. Y es importante entender que en el ministerio, dentro de la iglesia, no podemos trabajar solos. Muy difícil. Pablo se rodeó en su primer viaje misionero de un grupo de trabajo y estaba con Bernabé. En su segundo viaje misionero estaba Timoteo, se encontró a Silas. Y ya vemos acá que Pablo ahora tenía otro grupo de misioneros, tenía Aristarco, tenía Tíquico, se encontraba Lucas, etc. Y ya cuando él escribe las cartas de la prisión, que es lo que ya vamos a entrar en materia, se nombra a Juan Marco, se nombra a Epafras, se nombra a Epafrodito, se nombra a Tíquico, etc. Vemos que es muy importante entender que el trabajo en la iglesia debe ser un trabajo conjunto, un trabajo unido. Pues, es lo que establece Pablo en Efesios, es lo que establece Pablo en sus cartas, que la unidad es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Entonces vemos que estas historias son un poco extensas, bastante argumento y mucha tela que cortar. Entonces ya, ¿qué les parece si para otra ocasión dejamos las cartas de la prisión y que quedan invitados nuevamente a esta sección para exponer entonces este nuevo video de lo que es las cartas de la prisión? ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Sí, me parece genial. Es más, sí se requiere mucho tiempo porque hemos pasado
muchas cosas por alto y sin Claro. embargo hemos visto aspectos importantes. Muy bien, nos vemos la próxima.